Hablar ahora de Guatemala. Seguimos allí en Centroamérica porque tampoco se ha detectado en este territorio un caso de coronavirus. Sin embargo, al igual que lo veíamos ahora con El Salvador, el gobierno ya ha adoptado la medida de prohibir a partir de hoy la entrada de ciudadanos europeos a su territorio. Esta nación se alista para hacer frente a un posible brote del COVID-19. Los pasajeros que aún con esta advertencia lleguen desde Europa van a ser puestos en cuarentena. Y todas las personas que vengan de esos países que van a entrar a un proceso de cuarentena. En tanto, nosotros podamos, Italia es el otro país, de España, de toda Europa en general, los vamos a llevar a un proceso de cuarentena para darles un seguimiento y que nos aseguremos que no venga, tratar de contener la mayor posibilidad de la expansión del virus en Guatemala. Seguimos pulsando lo que esgrimen las autoridades en estos países que no tienen casos confirmados de coronavirus, pero que están tomando medidas que parecieran drásticas, pero que les han funcionado, a propósito de que han logrado levantar ese cerco y que no ingrese el virus a la nación. A esta hora nos acompaña Hugo Monroy, es ministro de Salud en Guatemala. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Colombia. Gracias por la entrevista. Lo escucha nuestra audiencia en toda América Latina y quisiera que nos explicara a propósito de este tema que estamos tratando, que nos ha llamado la atención hoy, de estos países o de sus países en los que no hay casos, pero se toman medidas anticipadas. ¿Cree que esto ha sido oportuno y quizás un error en otras naciones en las que no se tomó la previsión? Sí, gracias por la pregunta. Más que un error, nosotros la fortaleza que tenemos es que nuestro presidente, el doctor Alejandro Yamatei, es médico y cirujano. Al momento de que se detectó el coronavirus, el COVID-19 en Wuhan y vimos que empezó ya como una epidemia, nosotros inmediatamente tomamos las medidas como que si ya tuviéramos nosotros el COVID-19 aquí en Guatemala. Tomamos todas las medidas preventivas porque siempre fue nuestra idea de ir un paso adelante. Y eso ha sido hasta el momento de hoy la razón por la cual no tenemos coronavirus en Guatemala, a pesar de que somos un país vulnerable. ¿Qué pasa, ministro, con las personas que llegan desde los países donde hay brote? ¿Cuál es el procedimiento que aplica al momento en que ingresen a territorio guatemalteco? Le voy a comentar, cuando viene un vuelo a nuestro aeropuerto internacional, porque lo que sí sabemos es que todo el contagio se ha dado básicamente por vía aérea o vía marítima en cruceros. Nosotros tenemos muy pocos cruceros que vienen a nuestro país, pero vía aérea sí viene bastante pasajero. Lo que hemos hecho es que desde el andén nomás bajan los pasajeros a nuestro aeropuerto. Ya tenemos un equipo de más de 30 médicos, 15 enfermeras que empiezan a verificar con un termómetro láser la temperatura, luego le toman todos los datos, pedimos número de celular, dónde van a estar, cuántos días van a estar, dónde piensan viajar aquí dentro del territorio guatemalteco y revisamos el pasaporte para confirmar en qué países han estado durante los últimos 24 días. Esto ha sido realmente un cordón epidemiológico que nos ha funcionado hasta el día de hoy. Apartando a quienes llegan desde Europa o desde los países que tienen un brote amplio, que se ha transmitido la enfermedad en un número importante, el resto de los viajeros, quien tenga como destino Guatemala por estos días, ¿puede entrar sin problema? Ahorita nosotros lo que tenemos que hacer con todos los, tenemos 7 países con una restricción migratoria, que son China, Corea, Irán, y de los europeos tenemos una restricción migratoria que es Italia, España, estamos con Alemania y Francia. Tenemos una restricción de que aquellos pasajeros que han estado durante los últimos 24 días, ahí aplicamos los 24 días, sí, en esos países inmediatamente hacemos la prueba.
De las personas, el resto, quien llegue de otros países, de países distintos a estos 7, estos 3 de Asia y 4 de Europa. Aparte de estos que le digo que tienen restricción migratoria, tomamos las medidas de control epidemiológico, que es la toma de temperatura, la cámara térmica, todos los datos, y los dejamos ingresar, pero los estamos monitoreando. Yo quisiera que me aclara, es que no logro copiarle exactamente la información. ¿Vienen de estos 7 países? ¿Pueden entrar o no entran? Usted me habla de los 7 países que tienen restricción. Sí, es que quiero hacer la diferencia entre quienes vienen de esos 7, qué pasa con ellos y qué pasa con los que vienen del resto del mundo, de cualquier otro país del mundo. Digamos, si viene un pasajero español que viene en vuelo o en conexión para Guatemala, que venga directamente de España, tiene completamente restringido el acceso a nuestro país. No pueden ingresar a nuestro territorio. Y el resto de personas que lleguen en cualquier vuelo desde cualquier destino que no sea esos 7, entonces puede ingresar, pero bajo un monitoreo. Le siguen la ruta en territorio guatemalteco, ¿es así? Exacto, así es. Ahora, estamos incluso llamándoles día a día para preguntarles si no han tenido síntomas, si no han tenido alguna molestia. Ese es el monitoreo que estamos haciendo. En cuanto a lo interno, a las medidas internas que se toman a propósito del control de la enfermedad y del cerco alrededor del contagio, ¿cuáles son las medidas que afectan a los guatemaltecos en este momento o son solamente preventivas las que ya conocemos? Todas las que tenemos ahorita son preventivas, completamente preventivas, que es el lavado de manos, el no tocarse la cara, el utilizar mascarilla solamente cuando es necesario, porque no es necesario que todo el guatemalteco utilice mascarillas, porque nosotros lo que estamos va de enfocarnos es en lo que es el uso de mascarilla de aquellos pacientes que tienen algún síntoma de catarro o gripe, pero no todas las personas deben de utilizar mascarillas. Cuando hablamos de Paraguay, hablábamos del brote de dengue. Cuando hablamos en otros países, quizá exceptuando Venezuela porque hay difícil acceso a la información o a los datos públicos, sabemos que hay otras enfermedades como el chikungunya y el Zika. En el caso de Guatemala, que ya se ha plantado frente al coronavirus, ¿cómo está respecto a estos otros brotes que siguen presentes en nuestros países? Sí, nosotros estamos realmente combatiendo lo que es el dengue, que el dengue principalmente ha habido un aumento en la incidencia de esta enfermedad. Sí. ¿El por qué? Porque nosotros estamos a menos de 2 meses de haber tomado posesión. Gobiernos anteriores, por motivos de corrupción o de malos manejos de fondos, utilizaron ciertos medicamentos o plaguicidas que no eran efectivos para el dengue. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, conjuntamente con el presidente, el doctor Alejandro Yamatei, hacerlo todo con transparencia. Nosotros tenemos una lucha frontal contra la corrupción y hemos visto que muchos programas como el VIH y todo eso han tenido un poco de incidencia mayor, pero ha sido por problemas de corrupción. Y eso es lo que estamos nosotros ahorita luchando en contra de la corrupción, y el dengue ya se está también atacando en estos momentos. Quiero agradecerle a Hugo Monroy, es ministro de Salud de Guatemala. A propósito de las medidas anticipadas que están tomando, ministro, gracias por haber estado con nosotros por estos minutos para la tarde de NTN 24. Para servirles, un saludo a todo el pueblo colombiano. Muchísimas gracias.